Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar esta charla maravillosa. Ustedes se van a acordar de esa charla porque tenemos una invitada de lujo. Una invitada, primero que todo, que tiene un entusiasmo y un convencimiento, mejor dicho, que le llega a todo el mundo. Cerremos los micrófonos, las que... Bueno. Es una persona que he conocido en los viajes internacionales, una persona entusiasta, que ese entusiasmo no le cabe en el cuerpo, de verdad, y ha crecido tremendamente. Yo de verdad soy muy contenta, Ceci, y nos sentimos muy honrados de que tú hayas aceptado esta invitación maravillosa, oírte, oír tus consejos, oír cómo has crecido, cómo lo haces tú, porque pues allá es diferente muchas cosas, pero lo hacemos en esencia, es lo mismo. Allá hay cosas diferentes en Centroamérica. Yo quería contarles que Cecilia es la segunda, la número 2 de Costa Rica, y es ejecutiva y está creciendo, pero tremendamente. La vamos a ver, pero así, y creciendo y en los viajes internacionales maravillosos. Bueno, 4, 8, 12, 14 personas estamos. Bueno, entonces yo quiero que le demos un aplauso muy grande a Cecilia. Démosle una bienvenida con todo el corazón, de verdad. Bienvenida a este chat colombiano. Te queremos mucho. Quiero que dejes una huella aquí, pero así que te recuerden siempre. ¿Ok, Ceci? Adelante, bueno, Ceci. Muchísimas gracias. O sea, para mí estar aquí es estar entre amigos, aunque la que conozco, pues, es a Rubí más de cerca, o sea, Ingrid, que es la persona que he visto en conferencias. La verdad es que de las cosas que hemos logrado hacer a través del negocio de Oriflame es conocer amigos que uno nunca se imaginó que iba a conocer. Amigos en diferentes lugares, amigos, por ejemplo, a mí me pasa mucho que se viene un temblor en México, que es donde tiembla cada rato, y yo de inmediato le mando un mensaje a Gaby Molina: Gaby, ¿está todo bien? Porque ya las tiene uno muy cercanas, porque ya tenemos celulares, porque ya son gente que se ha hecho muy cercana a nosotros. Cuando yo iniciaba, les voy a contar que cuando yo conocí a Rubí, o sea, en primer lugar era mi primera conferencia oro. No empecé joven, o sea, yo empecé de 47 años en el negocio y empecé a los 47 años, trabajaba para una empresa, era gerente general de una empresa, tenía un buen salario, eran mis años de hijos jóvenes. La menor de nuestras hijas tenía 13 años, adolescente, en el proceso del crecimiento. Yo tenía a mi mamá de 80 años, y eran esos tiempos en donde ganaba bien, en donde el salario mío entraba para estar a la par del salario de mi esposo, en donde había muchos gastos porque habían ya hijos, hija de la U, hijos de colegio, hijos con muchos gastos, con una mamá que yo también apoyaba económicamente mucho, pero yo pasaba todo el día en la calle y yo salía a las 7 de la mañana de mi casa y iba regresando a las 7 de la noche. Los que tienen hijos adolescentes pueden entenderme perfectamente mi sentimiento de mamá, de tengo que estar al frente, tenemos que cuidarlos, aunque yo ganaba bien, el salario mayor era el de mi esposo. Y por otro lado, si yo renunciaba, ¿cómo hacía? Yo apoyaba económicamente bastante a mi mamá y a la casa, porque no era solamente que yo trabajaba para salir, o sea, yo trabajaba para aportar dinero a la casa. Y esos son los momentos de la vida de uno en que uno no sabe hacia dónde moverse, ni cómo hacerlo, ni de qué manera. Yo he tenido toda la vida sangre de emprendedora. Antes de trabajar para esa empresa, yo siempre fui independiente, siempre hacía una cosa y otra y otra. Era la literal que tenía abanicos de catálogos, porque yo sí era la que tenía catálogos de todo y yo me podía hacer así, así con la otra mano porque me sobraban todos los catálogos. Pero cuando a mí me ofrecieron ese trabajo, para mí fue algo como, personalmente me hizo sentir muy, muy importante, porque yo, wow, que alguien me esté tomando en cuenta para que yo sea. Al principio yo era gerente de ventas de la empresa, y luego me pasaron a gerente general. En esos momentos en que uno se siente
motivado personalmente, pero por otro lado, mientras yo iba ascendiendo en la escalera corporativa, la situación de mi familia iba quedando delegada. Y la verdad es que yo vivía muy preocupada. O sea, yo era la hija de teléfono y mi mamá vivía al frente de mi casa. Y yo era la que la llamaba para ver cómo había amanecido, porque yo salía a las 7 de la mañana de mi casa y regresaba a las 7 de la noche. Yo era la mamá que a las 2 de la tarde llamaba a nuestra hija menor para preguntarle cómo le había ido en el colegio, porque yo no podía estar con ella almorzando. Yo era la que llegaba a la casa a las 7 de la noche para medio ver qué hacíamos de comida, medio ver qué hacíamos, medio ver cómo compartíamos tiempo, pero yo no podía ir a la casa de mi mamá, que vivía al frente mío, porque mi mamá tenía 80 años y se acostaba temprano. Entonces eran años en donde por un lado yo estaba con la preocupación del dinero, pero por otro lado estaba con la preocupación familiar, que era la preocupación más fuerte, que era la que me hacía estar preocupada. Perdonen, aquí está lloviendo muy fuerte, ¿me están escuchando bien? Sí, Ceci, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, en esos momentos tuve una situación muy seria de salud, caí en un hospital, mi esposo y Fabiola, nuestra hija mayor, me dijeron, no, ya es suficiente, no podemos seguir así. Son esos momentos en que uno dice, pero ¿y cómo lo hacemos? O sea como sea, mi dinero que yo me gano está entrando a la casa, ya era gerente general de la empresa. Y bueno, llegó un momento en que mi esposo me dijo, no, queremos saber cómo ajustamos. Yo tenía que pensar en mi mamá, yo tenía que pensar en lo que yo aportaba a la casa. Mi esposo me dijo, bueno, nos ajustamos la faja y vemos a ver cómo hacemos. Y yo le dije a él, ok, en 3 meses yo me hago de un salario base. No sabía en qué. Yo yo sí sabía de multinivel, yo había estado en varios multiniveles, pero había estado en multiniveles que eran sobre todo de productos nutricionales. Entonces, aunque yo conseguía resultados de alguna manera y me ganaba 600, 700 dólares, no era lo que yo necesitaba. Entonces, cuando ya yo me fui a trabajar formalmente, yo ganaba más y entonces son esos momentos en donde uno dice, pero ¿cómo me lanzo? Si lo que gano aquí, ¿cómo lo voy a hacer en un multinivel, verdad? Renuncié el día de mi último día de preaviso, pues en ese momento ya me presentaron Oriflame, lo vi fríamente, eran años en que hace 15 años, voy a cumplir 15 años en el negocio, en donde no había redes sociales, mi esposo es ingeniero de sistemas, en ese momento todavía trabajaba para un banco del estado y nos sentamos a ver qué hacíamos. O sea, siempre, aunque él entró al negocio 4 años después de que lo hice yo, pues estábamos haciendo cambios de familia. Y él me dijo, bueno, es que a mí lo que se me ocurre es que para que puedas hacer cosas diferentes es que hagas tu página web. Yo no tenía dinero, me pagaron 4 meses después de que salí, mis vacaciones, mi aguinaldo, mi salario. Tenía una tarjeta de crédito. Entonces yo dije, ok, vamos, la Oriflame Centroamérica en ese momento ni siquiera tenía página web. Y entonces yo me lancé y dije, ok, pues hagamos una página, vamos a trabajar la parte virtual que había en ese momento, que eran páginas web. Saqué un dinero prestado porque yo tenía claro, o sea, tenemos que ver cómo hacemos para que este negocio funcione. La gente nos ve ahora triunfando, la gente nos ve que estamos teniendo muchas cosas, pero creen que no hubo de por medio muchos problemas económicos. Sí, yo sí los tuve, yo sí tuve que buscar formas. Mi esposo y yo buscamos formas, buscamos préstamos de todo para ver cómo íbamos arrancando para hacer cosas diferentes. Y bueno, fue ahí cuando yo entré en el 2006, para el 2007 me gané mi primera conferencia, no conferencia internacional, pero sí de la franquicia, que en ese momento fue a México, que fue cuando fuimos con nuestra hija, que cumplía 15 años y yo estaba haciendo el trabajo para ganarme viajes para mi esposo y para llevar a mi hija, y eso era mi regalo sorpresa para ella. Era el regalo para el 15 años de Natalia.
Y resulta que en el 2008 pues ya iba a ir a mi primera conferencia internacional Oro, que era en Grecia. Y en Grecia pues era la primera vez que yo iba a cruzar el charco, ¿verdad? Iba a ir al otro lado, estábamos construyendo una casa, yo trabajaba y trabajaba por casa, yo decía bono que me gano, bono que le meto a la casa. Nos habíamos ido de nuestra casa para volverla a reconstruir, teníamos un dinero ahorrado, pero no nos alcanzaba. Entonces, todo mi trabajo iba dirigido a salario, a bonos, a todo lo que yo me pueda ganar para la casa. Y en esos días me dicen, se ganó un viaje a la conferencia Oro. Para Centroamérica estaba cerrada las conferencias en ese momento, yo era muy nueva, yo no entendía cómo funcionaba y el gerente me dijo que había que hacer ciertas cosas para poder acceder a esas conferencias, que nadie las estaba haciendo y yo había hecho algo que no entendía ni cómo, por lo que se había abierto la conferencia. Entonces íbamos a ir a la conferencia y fue en ese momento que me dijeron, a usted le toca hablar, y yo decía, yo qué le voy a hablar a gente que ya tiene tanta experiencia. Yo había entrado en julio del 2006, íbamos para la conferencia, creo que era en septiembre, o sea, yo tenía 2 años en el negocio y ya para ese entonces se venía formando Red de las Hormigas. Unas hormigas habían inundado mi casa y yo dije, bueno, si yo hiciera un negocio inundado de hormigas sería una maravilla porque son necias, son majaderas y hacen lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren. Y ahí nació mi Red de las Hormigas. Y ya para ese entonces, cuando fuimos a la conferencia, yo dije, ¿y qué les voy a contar yo a esta gente? O sea, ellas son las que saben, ¿y yo qué les voy a contar? Y simple y sencillamente empecé hablándole de las hormigas que inundaron la alacena de mi casa. Y de ahí nació, en ese momento, mis 2 años de experiencia, que yo dentro de mí decía, yo ¿qué les puedo enseñar? Y luego una Rubí se acercó y me dijo, wow, Cecilia, me volviste a lo que yo hacía y había dejado de hacer. Y yo, mira lo que me está diciendo ella. Mira, o sea, alguien como ella, que yo la veía inalcanzable, porque claro, ya Rubí tenía un camino recorrido. Se acercaron personas que me dijeron cosas y ahí entendí que a veces nosotros en nuestros niveles, que ya son muy altos, una persona muy nueva nos vuelve a motivar, porque en ella descubrimos la esencia que nosotros tal vez teníamos al principio y habíamos dejado de tener. Y bueno, o sea, ya ahí empezaron a suceder, se empezó a dar la magia. Yo llegué por dinero. Yo siempre digo, llegué para hacerme un negocio en donde yo pudiera tener libertad de tiempo, en donde yo pudiera estar con mi mamá, en donde yo pudiera estar con mis hijos, pero que yo pudiera ganar dinero. Eran los años en que no existían las redes sociales, en donde a mí me dijeron, ábrele a todo lo que se mueva a 1 metro de distancia. Yo no entendía lo que era tener claro el cliente ideal. Nunca me explicaron lo que era el cliente ideal y yo creía que pues que le íbamos a hablar a todo el mundo y que todo el mundo nos iba a decir que sí. No era así, o sea, la verdad es que en el camino descubrí por estudios, por experiencia, por todo, que hay que tener un cliente ideal y hay que dirigirse a ese cliente ideal, que a la familia no hay que perseguirla. Llegó el momento en que la familia me decía, ya no me hables de eso, a mí no me interesa, porque uno se vuelve majadero, se vuelve necio en la desesperación que estamos teniendo por encontrar socios. Y bueno, con los años aprendí, ok, yo por ejemplo tengo una hermana que me manda prospectos buenísimos, que ella usa los productos nuestros, pero ella no hace el negocio y ella siempre me dice, no, a mí no me interesa, yo te la mando a vos. Y yo no podía entender cómo una persona que es tan buena en relaciones no podía desarrollar conmigo el negocio, porque ella me decía, no, yo te mando a vos la gente y vos te encargas de eso. Ya con el tiempo entendí, ok, ellos lo que quieren es simple y sencillamente, en el caso de mi hermana, pues ella usa los productos, mis hermanas todas son unas convencidas de los productos. Los años fueron pasando, empecé a viajar por muchos lugares y cuando ya en el 4º año estábamos en la conferencia en Brasil, ya yo me estaba ganando viajes con mi esposo era gerente de uno de los bancos del estado de Costa Rica, del centro de cómputo, ganaba bien.
Pero bueno, nos ganamos ese viaje, fue conmigo. Llegando a ese viaje encontramos varios líderes con sus esposos y fue a donde él me dijo, cuando veníamos de regreso, Cecilia, esto es mucho más grande de lo que yo me imaginé. Ya para ese momento yo ganaba lo mismo que él ganaba con 24 años de trabajar ahí en ese banco, con un puesto de gerente, ya yo me ganaba hasta yo creo que ya ganaba más que él. Ya eran muchos los cambios económicos que se estaban dando a nivel de la familia, pero a veces para la familia es muy complicado entender que un cataloguito está haciendo los cambios que está haciendo, porque hay que estar dentro para entender de qué se tratan esos cambios. Oye, Y pero bueno, impresionante esa historia tuya, yo no la conocía. Me encanta, una emprendedora desde siempre. No, me emociona oírte. Dale. voy a ponerme los audífonos porque está lloviendo fuerte. Suban toque. Ya te oímos. ¿Me escuchan? Yo te oigo, sí, te oímos. Ok. Ok, entonces, en medio de todo eso, o sea, yo entré por hacerme de un salario, yo entré por ser la hija presente, yo entré por ser la mamá que estuviera con mis hijos, yo entré por ser la esposa que apoyara a mi esposo. Cuando fuimos a esa conferencia, cuando veníamos de camino en el vuelo de regreso, mi esposo, que ya o sea, siempre me apoyó, pero él no hacía el negocio conmigo, él era el apoyo. Porque, por ejemplo, yo empecé a alquilar salones de hotel para hacer reuniones y yo necesitaba un proyector y yo necesitaba una presentación. Yo no era tecnológica, yo no sabía nada de eso. Ahora soy la reina del Facebook, ¿verdad? No, pero, pero en ese momento, increíble. Sí. no te escuché. Increíble, increíble, de verdad. Esa historia no la conocía, fíjate, fantástico, me emociona. Es que es tanto lo que uno tiene guardado, ¿verdad? Que a veces es muy difícil contarle a todo el mundo lo que uno ha vivido. Pero en ese momento, cuando veníamos de regreso, mi esposo es ingeniero de sistemas, era el hombre cuadrado, o sea, yo soy la así, la explosiva, la de todo, y él es muy estructurado, muy cuadrado, y él me enseñó mucho, porque cuando veníamos de camino, de ese viaje, ahí nos encontramos a Julie, ahí te vimos a vos, o sea, ahí vimos todas esas parejas que uno las ve icónicas en Oriflame y que estaban juntas y que juntos desarrollaban negocios y que de verdad lo estaban haciendo como un negocio familiar. Entonces, cuando veníamos de regreso, mi esposo me dijo, mira, Cecilia, este negocio es muy grande, te dejé sola, yo creo que es el momento de que yo también me meta a hacer el negocio, yo puedo hacerlo. Y yo le dije, pues sí, claro, si abrir la boca, sí, porque mi esposo era re introvertido, él, en su trabajo muy informático, le digo, si empezás a hablar, sí. Eran los años en que aquí en nuestra franquicia no había rotafolios, no había nada, o sea, yo me sentaba con él en la sala de mi casa con kit de afiliación, a que se aprendiera la presentación, qué tenía que decir, de qué manera. 15 días después de él, o sea, al mismo tiempo ingresó nuestra hija Fabiola, porque Fabiola ella es mercadóloga y Fabiola pues había tenido su negocio, su trabajo soñado, la despidieron, luego llegó a otro que no le gustaba, ella se sentía que había fracasado y mientras tanto la mamá iba ahí como la espuma. Y entonces me dijo, mami, ¿y si yo hago el negocio? Y le dije, pues claro, mijita, solo que es un negocio, vamos a empezar de cero, no tenemos salario base. La diferencia es que vivís en nuestra casa y en nuestra casa pues no vas a tener problemas de comida porque puedes tenerlo aquí y nosotros te vamos a apoyar en lo que haya que apoyarte. Fabiola, no, ni mi esposo, o sea, los dos ingresaron directos a hacer lo que había que hacer. Mi esposo con su trabajo convencional, nos tocaba hacer reuniones en la noche, nos tocaba hacer reuniones sábados y domingos, así lo hicimos durante 3 años, o sea, trabajando fines de semana en la noche para levantar la red de él. Fabiola sí estaba totalmente dirigida a levantar la red. En 4 años, Fabiola, nuestra hija, se hizo socia doble diamante. En el 5.º año yo me hice socia doble diamante en nuestra franquicia
Cuando somos dobles diamantes nos dan un automóvil en leasing y a partir de ese nivel pues nos cambian los automóviles. Ya después de que ya esto empezó a darse de esta manera, los cambios a nivel de familia se fueron dando muchísimos, muy fuertes. Nuestros hijos son los tres independientes. En el caso de Alejandro es masajista terapéutico, en el caso de Natalia es diseñadora, ella y su esposo tienen una tienda de ropa, tienen una marca ya posicionada aquí en el país. Y Fabiola, pues sí fue la que, Fabi sí fue la que desarrolló con nosotros el negocio y la que empezó a hacerlo ya igual que como lo hacemos nosotros. Digamos que cuando ya estamos en este tipo de negocio, yo lo que decidí fue profesionalizarme, empecé a estudiar en todas las academias en donde yo me encontraba los líderes más reconocidos a nivel mundial. Esto ha significado invertir tiempo, ha significado invertir dinero, ha significado, por ejemplo, que los primeros rotafolios que tuvimos en nuestro país, cuando yo me hice doble diamante con el bono que me dieron, mandé a hacer 1000 rotafolios porque yo dije, Red de las Hormigas va a tener rotafolios, vamos a empezar a trabajar con rotafolios, aunque la franquicia no lo estaba haciendo. Y en ese momento, o sea, empezó a darse como el hormiguero empezó a expandirse, el hormiguero empezó a trabajar con rotafolios, la franquicia no nos querían poner el rotafolio. Yo en viajes que hicimos, donde ya empecé a ver a líderes míos de República Dominicana, pues empecé a llevarles rotafolios y les dije, todo el mundo trabajando con rotafolios. Empezó a suceder que la gente de Red de las Hormigas ya trabajaba con rotafolios, entonces era normal ver a los líderes de Red de las Hormigas trabajando con rotafolio, pero no era que la empresa nos lo estaba dando, sino que yo había estado en uno de los viajes, había estado con vos, Rubí, que me enseñaste lo que era un rotafolio, cómo se usaba, de qué manera, y yo dije, pues yo voy a enseñarle a la gente a usar el rotafolio. Ese rotafolio, quien me dio las primeras artes fue Gaby Molina. Yo lo transformé, lo cambié, pagué quien me hiciera las artes, se las mostraba a los gerentes de la empresa y les decía, yo necesito esto, ya estábamos trabajando a nivel internacional de una forma súper rudimentaria, estábamos buscando los primeros líderes, por ejemplo, la socia doble diamante de República Dominicana desciende de Red de las Hormigas y de hecho desciende de la red de mi esposo. Y esa socia, por ejemplo, cuando estábamos iniciando todo este tipo de personas, yo las encontraba por Facebook, pero de la forma más rudimentaria, mandando solicitudes de amistad a lo loco, que ya sabemos que eso no hay que hacerlo, pero en ese momento yo no lo sabía, entonces pues eran los primeros años de redes sociales y yo era la reina del spam, a todo el mundo le mandaba solicitudes de amistad a lo loco. Cuando nos ganamos el viaje a Punta Cana, que vos estuviste en Punta Cana en esa conferencia en la que fuimos, estando en esa conferencia, el director general de la franquicia, Gustav Anderson, estábamos frente al mar de República Dominicana y me dijo, Cecilia, yo voy a meterme a abrir República Dominicana, usted entra conmigo. Y yo dije, sí, sin saber cómo, porque yo soy de las que digo sí, después de ver cómo hago. Gabriela, mi socia que está aquí, dice que yo hago las cosas y en el camino las voy arreglando. Esa soy yo. O sea, yo nunca digo no, sino sí, 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 y voy a ver qué hace, ¿verdad? Y voy a ver qué hace fue que como lo único que yo sabía en ese momento es voy a buscar, ya tenía algunos años redes sociales y Facebook. Me fui a buscar por Facebook una emisora de radio. Y yo, porque como no sabía qué hacer, me fui a buscar una emisora de radio de República Dominicana y con esa emisora fui a mandarle solicitud a todo el mundo. Y eran los años en que todavía la gente respondía, ahora me bloquearían, ¿verdad? Y entre esas personas empecé a mandarles un mensaje, quién era yo, que íbamos a abrir en su país una franquicia de cosméticos, que me interesaría conversar con ellos. Ya teníamos WhatsApp, empecé a hablar con ellos por WhatsApp, hasta que eso significó para empezar a llegar a trabajar en República Dominicana,
sacar un préstamo, no teníamos dinero, o sea, no era que me estaban regalando nada, lo único que me iban a dar era el salón para que yo hiciera, las primeras reuniones. Pero a mí sí me tocaba pagar el hotel y el tiquete, la empresa nos iba a pagar los salones. Y bueno, yo me fui al principio ahí, pagué, o sea, yo no me acuerdo si tarjeteé el tiquete, las estadías, no sé, pero yo me fui porque yo dije, me voy a abrir mercado. O sea, en ese momento empecé a ir como la primera vez que fui fue en diciembre, a principios de diciembre. Luego volví a ir en enero, a finales, principios de febrero, y luego volví a ir en marzo. Y cuando fui en marzo fue el momento en donde mi mamá se agravó. Estando en República Dominicana, me llamaron y me dijeron, se tiene que venir, mami está agonizando. Y yo no encontraba tiquetes de nada. En ese momento ya yo estaba con mi esposo, ya mi esposo estaba como loco buscando, porque yo le dije, tenemos que irnos, ve a ver qué hace, ve a ver cómo los paga, ve a ver cómo nos vamos. Y bueno, yo había llegado un jueves, miércoles a República Dominicana, jueves me llamaron y me dijeron, tiene que venirse, mami se agravó, y hasta el sábado nos pudimos ir. Mientras tanto, me tocaba darle la cara a los líderes nuevos. Y eso pues es como muy complicado porque uno tiene el corazón hecho un puño, ¿verdad? Y por otro lado, yo estaba abriendo mercado, me sentía mal porque yo decía, no puede ser que todo esto yo lo haya hecho por mi mamá y ahora se me va a morir sin que yo pueda estar al lado de ella. Mi esposo hizo todo lo que pudo haber hecho para ver cómo conseguíamos tiquetes, fueron los tiquetes más caros de nuestra vida, y al fin nos consiguió. Pero en esas reuniones teníamos reuniones constantes, eran reuniones de oportunidad, reunión constante con gente nueva que estaban llegando, que todo. En esas reuniones constantes yo me iba, terminábamos uno y me iba para el baño, y en el baño llamaba y decía, ¿qué pasó con mami? Pónganmela al teléfono, yo le hablo a ella. Mis hermanas me decían, ella no, Cecilia, ella te está esperando, ella no va a agonizar, ella no va a morir hasta que llegues. Y yo decía, no puedo creer que mi mamá esté pasando por eso y yo ni siquiera puedo estar allá. Yo no había como ahorita que se podía hacer la videollamada, sino que yo solo por teléfono yo le decía a mis hermanas, póngala al teléfono, yo hablo con ella, ya ella estaba inconsciente. Son esos momentos en donde uno dice, Dios mío, ¿por qué me vine? Yo no debía haberme venido, pero por otro lado tenía un gran compromiso con la gente que estaba al frente. Yo le decía, mami, si se tiene que ir, váyase. Yo fui la hija más feliz sobre la tierra, pero ella seguía ahí viva. Y cuando yo regresaba a la sala, que yo lo que hacía era que me lavaba la cara, me maquillaba de nuevo y me ponía la máscara de la líder que estaba hablando al frente, de la líder que estaba enseñando. Esa historia tremenda, nos llega al corazón. Tú eres una dura, definitivamente, siempre lo he dicho. Eran años en donde yo veía salones llenos y en donde yo decía, ellos no vinieron para verme llorar. Una de ellas fue Arelis, nuestra socia doble diamante de República Dominicana. Ella estaba al frente. Ellos sabían que yo estaba con una situación con mi mamá porque una de las socias que trabajaba para Claro me decía, coja mi teléfono y llame, coja mi teléfono y llame. Entonces, en esos momentos, estando yo en el momento más crítico, me paré al frente, de verdad que me puse la máscara de líder, empecé a hablarles, empecé a decirles, la oportunidad es esta, la oportunidad les permite esto y esto y esto, así, 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 de esta y esta manera. Terminé, una socia me dijo, encontramos el tiquete. Mi esposo cogió un taxi, se fue con la socia, hizo los pagos que tuviera que hacer. Y eso fue ya viernes, sábado siguiente ya nosotros logramos venirnos a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, bueno, yo venía con el corazón hecho un puño. Yo me acuerdo que tanto fue así que dejé perdido una valija y llegué al hospital, entré, vi a mami
estaba inconsciente y le dije, mami, aquí viene tu hija, la que enseñaste a ser una líder, y vengo a despedirme de vos y vengo a decirte que gracias a vos yo soy la persona que soy ahora y que te agradezco todo lo que me diste. Uy, qué valiente. Y ella me esperó, porque yo llegué a despedirme de ella y fue cuando ya después, eso fue sábado, ya sábado en la tarde, amanecer domingo, mami falleció. Y entonces, pero toda esa situación tan dura hizo que yo conectara muy bien con mis líderes de República Dominicana. Y nuestros líderes de República Dominicana son totalmente cercanos a nosotros. Esa líder Arelis, aunque no fuimos nosotros los que la afiliamos ahora por estas cosas del multinivel, es una líder directa de nosotros. Logramos hacer una conexión muy buena porque, claro, yo estaba al lado de ellos en los peores momentos de mi vida. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad de ser la líder que ellos necesitaban en ese momento. Por eso cuando alguien me dice, es que yo tengo a alguien enfermo y guardé el negocio, siempre les digo, ¿y cómo vas a hacer para pagar lo que se viene encima? ¿Y cómo vas a hacer para pagar los gastos médicos? ¿Y cómo vas a hacer? Porque en ese momento, por ejemplo, yo empecé el negocio por mi familia y por mi mamá. Y en sus últimos años yo pude ser la hija que le di a ella absolutamente todo lo que ella necesitó. Todo, todo, todos los tratamientos me los pagó mi negocio. Qué Y satisfacción tan grande. fueron esos momentos en donde necesitábamos una cámara hiperbárica, paguémosle la cámara hiperbárica. Eran momentos en que ella había que, sus últimos 8 años fueron muy complicados porque ella era diabética y se fue complicando en varias cosas. Paguémosle lo que tengamos que pagarle. Yo siempre digo que esos fueron 8 años en donde yo me hice doble diamante entre camas de hospital, con médicos y enfermeras, porque yo pasaba con ella en todos esos lugares. Pude pagarle tratamientos privados muy caros, porque yo trabajaba por bonos para poder al principio, para poder arreglar mi casa y después para darle a mi mamá todo lo que ella necesitaba. Esos fueron los años en donde eran muy difíciles. Muchísimas veces yo tenía un viaje planeado y yo le decía a Gustav, el director de la franquicia, Gustav, yo no puedo ir, mami está mal, yo no puedo ir. Y él me decía, Cecilia, esperémonos, porque su mamá a veces nos da sorpresas. Y muchísimas veces, 3 días antes o 4 días antes, yo le decía, pareciera que lo logramos. Sí voy a poder viajar. Viajaba con mucho miedo en esos tiempos, porque ella, sobre todo en sus últimos 3 años, tuvo muchos problemas de salud muy serios, pero ella era la que, no es como ahorita, usted coge un teléfono como Rubí, que antes de esta reunión nos estábamos hablando. Uno coge un teléfono, hace una llamada internacional a cualquier lado y no estamos pagando una llamada internacional. En esos años sí, y yo a donde fuera que estuviera hacía la llamada internacional para ver cómo estaba mi mamá. Pero digamos que cada quien tiene su porqué. Cuando uno descubre ese porqué grande, uno dice hasta dónde y cómo voy a seguir. O cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en Dubái y fue cuando Fabiola, yo soñaba con ser abuelita. Mi esposo y yo hablábamos y decíamos, ¿cuándo vamos a ser abuelitos? Y nuestra hija Fabiola, no, yo no la veía con ganas de tener hijos. Y ya después de esos momentos en que toda esa situación con mi mamá pasó y Fabi se casó, uno de mis bonos que yo me gané, yo dije, ok, ese bono es para que Fabiola tenga el matrimonio que ella quiere. Y esas son las cosas, Rubí, usted me entiende, que es cuando nosotros hacemos cosas por los hijos y por la familia y en donde el trabajo se hace no por el dinero, sino por lo que el dinero nos puede dar. Y a mí el dinero me dio tranquilidad para mi mamá, a mí me dio los mejores tratamientos para ella, a mí el dinero me dio la posibilidad de que nuestras hijas se casaran como ellas querían casarse, con los antojos que ellas querían,
A nosotros el dinero nos ha dado la posibilidad de salir a viaje con toda la familia y permitir llevarnos a Ignacio, nuestro nieto, por primera vez en un viaje, y sus primeros recuerdos son que su primer avión en el que él se subió fue con Tita y Tito. A mí este negocio me ha permitido sentarme con mi hija Natalia y decirle, Nati, ya viene de camino Leonor, hagamos cuentas y hagamos números para ver cómo la recibimos. Eso es lo que compra el dinero. El dinero no es, el dinero lo que compra son recuerdos que perduran por toda la vida. Entonces no importa el trabajo que haya que hacer, no importa los sacrificios que haya que hacer, cuando lo que viene de regreso te cambia la vida como nos la cambió a nosotros. No, espectacular, mejor dicho, nos tienes emocionada, nos tocaste el corazón. Impresionante eso de trabajar uno por la familia y poderle dar todo lo que necesitó la familia. Eso no lo pensaste nunca cuando empezaste, y fíjate cómo No. agradecido el negocio que te dio eso y mucho más. ¿Ah? Yo empecé por un salario. Yo empecé por un salario porque yo decía, si yo me puedo hacer de un salario, yo puedo ser la hija que cruce la calle, que vaya a acompañar a mi mamá, que la ayude en la mañana a alistarse, que desayune con ella. Yo puedo ser la mamá que cuando mi hija llegue a las 2 de la tarde, adolescente, me sienta con ella, almorcemos, le pregunte cómo le fue en el colegio. Yo puedo ser la mamá que esté a la par de Fabiola, mi hija mayor, que ya empezaba su primer año en la universidad, y le pregunte cómo te está yendo, qué estás sintiendo. Podía ser la mamá que estuviera al lado de Alejandro terminando su colegio y decirle, Ale, ¿cómo va? Mami, que no entiendo, y decirle, ok, mi amor, que no entendés, para ver si yo te puedo apoyar como mamá. Es que eso no tiene precio. Son los años en donde uno dice, ok, vení, mi amor, no entendés un libro que no lo entendés, tu mamá lee, vení, leámoslo y yo te explico, y juntos nos sentamos a que puedas entender ese libro. O ser la mamá que pudiera decirle a él, ok, tenés problemas con tus clases de español, tenés problemas con tu clase de ciencia, vení, yo te ayudo. Y eran hijos de colegio. Y yo decía, no importa, yo me siento. Y luego de que yo me sentaba con él, ok, póngale, llame, agarre el directorio, prospecte, como lo sigo haciendo ahorita, porque la verdad es que la gente tiene la idea que es que el negocio es mágico. No, 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 para eso existe Sarpio. Sarpio nos dice que todos los días hay que contactar a 3 personas. Nosotros vimos en un año crecer a los chinos, porque a los chinos les dijeron que todos los días tenían que prospectar a 3 personas, y como los chinos son como son, ellos todos los días prospectan a 3 personas, pero nosotros los latinos queremos llegar a un nivel altísimo, pero sin hacerlo ni siquiera lo mínimo, ni siquiera lo mínimo. Y es que, o sea, lo que hay que decidir es, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu porqué que te mueva tanto que hagas lo que tengas que hacer? ¿Cuál es ese porqué? Porque en la vida de todos tiene que haber un porqué. Cuando el porqué es cambiar, es que, por ejemplo, aquí tengo a Vero, creo que está Vero Tardencilla, ¿está o no está? No sé. Ahí está, ahí tengo a Vero. O sea, Vero trabajaba de lunes a domingo con un horario horrible, con 2 hijos que no podía ver nunca, y esta muchacha tomó decisiones serias, en serio, de cómo hacer el negocio, de qué manera iba a trabajar sábados y domingos para tener de lunes a viernes libre, pero desarrollando el negocio y poder estar con sus hijos. Y este por qué es lo que la hace a ella hacer el negocio. Entonces, a veces decimos, no, mi porqué es mi familia, pero ni siquiera tienen idea de cuál es el porqué de la familia. Entonces, como no tienen idea de cuál es el porqué de la familia, la más mínima cosa se los lleva al suelo. La más mínima cosa, porque estoy desmotivada, porque me duele la cabeza, porque empezó a llover, porque tengo pereza, porque me dijeron que no. Y es que si tu porqué fuera lo suficientemente grande, seguís adelante. Si tu porqué es tan fuerte que no hay nada que te eche para atrás, vas a seguir adelante. Y a veces dicen, es que las estadísticas, es que Cecilia tiene experiencia, es que Rubí tiene toda la vida. ¿Y qué? Okay, es que los números no mienten. Si usted no tiene experiencia, pero usted no contacta a 3, sino a 10 todos los días, alguien le va a decir que sí. No, alguien le va a decir que sí. Sin palabras, estamos sin palabras de oírte. No, me quedé muda. No, qué maravilla, sigue. Es que a final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? El día que a mí me dieron mi primer carro, cuando me hice doble diamante en nuestra franquicia, nosotros nos dan automóviles en leasing.
Cuando yo me hice doble diamante, mi gran ilusión era que yo le había dicho a mi mamá, a mí me voy a ganar un carro y todavía no había terminado, estaba empezando la calificación, que para que yo me tuviera que ganar el carro yo tenía que hacer 6 meses consecutivos doble diamante. Y yo vine y le dije a mi mamá, mami, me voy a ganar un carro. Todavía estaba viva. Y se volvió y me dijo, ¿cómo que te vas a ganar un carro? ¿Cómo, Cecilia? Es una rifa. Que no, mami, me lo voy a ganar. Tengo que hacer ciertas cosas, pero ya voy a ver cómo le hago. Yo me lo gano. Y yo empecé el año y le dije, me lo voy a ganar en el 2011. Y mi mamá se volvió y me dijo, ¿pero qué es lo que tenés que hacer? Y le dije, tengo que lograr que 9 personas junto conmigo hagan el negocio. Y me dijo, ¿y cuántas lleva? Y le dije, 7. 7. Ah, bueno, pero no te faltan tantas, me dijo. Y yo, claro, para los que desarrollamos líderes sabemos lo que es desarrollar un nivel 21%. Pero ya yo tenía gente en el camino que venía por ahí, que se venían moviendo. Entonces, yo me senté con ellas y les dijo que movámonos de esta y esta manera, hagamos esto así, 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 y lo voy a hacer, pero es que ya yo decía, lo tengo que hacer, porque yo le vi a mi mamá los ojos de emoción donde le conté que la hija se iba a ganar un carro. Y le dije, mami, me voy a ganar un carro. ¿Y cuál carro? Y le dije, es que ya yo sé cuál es el que quiero, ya fui, ya me tomé fotos y ya se las mandé al gerente, porque además fui y me tomé fotos con el carro que yo quería. Entonces, se la mandé. Aquí en Costa Rica nadie se ganaba carro, solamente teníamos a Isabel que se ganaba el carro y las líderes de aquí creían que eso no era posible. Entonces yo me tomé las fotos y se las mandé a Gustav y le dije, ese es el carro que quiero, téngalo en cuenta porque para diciembre me lo gano. Se lo mandé en enero y seguramente él dijo, una más que inventa cosas. Claro, cuando ya yo empecé a calificar en serio, le dije, hey, recuerda, me lo gano en diciembre, me lo entregan en enero, porque así he sido yo. Y entonces mi mamá me decía, ¿cómo va lo del carro? Y yo, mami, me lo estoy ganando, pero ni siquiera había empezado la calificación. O sea, mi mente se lo creyó, y cuando mi mente se lo creyó, yo le vi los ojos a mi mamá y le dije, mami, tu hija se lo va a ganar. Y empecé a ponerle, porque es que a uno aquí nada le regalan, aquí, o sea, estamos trabajando con una empresa que nos da la oportunidad de tener muchas cosas, pero nosotros tenemos que poner la parte de trabajo, y es que hay que prospectar, es que hay que hacerlo todos los días. Es que si yo todos los días prospecto 3 personas que van a ser 15, si lo hago de lunes a viernes, sí o sí, yo tengo que por lo menos que afiliar 2 personas, por lo menos. Digamos que haciendo un 10%, por lo menos. Pero entonces es que lo que sucede es que creemos que no somos capaces. Es capaz la otra porque la otra es extraterrestre. Como digo yo, ¿cuál extraterrestre? Es que aquí nadie es extraterrestre. Aquí lo que tenemos es muy claro lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Decía Gabriela que ellas quieren para su niña. O sea, Gabriela empezó nuestro negocio antes de tener a su bebé, antes de quedar embarazada, porque ella tenía muy claro que cuando naciera su bebé, ella no quería que nadie se la criara y ni siquiera estaba embarazada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos son los momentos en que uno toma decisiones y dice, ok, yo voy a hacer esto porque cuando mi bebé, es lo que Gabriela quiere y su esposo, cuando mi bebé vaya al kinder, yo quiero ponerle en tal kinder que cuesta esto. Pero es que eso tiene un costo de dinero. Y el que me diga a mí, es que el dinero no es lo que da la felicidad, a mí no me vengan a decir eso, porque a mi mamá se la dio, porque yo le pude dar a ella todo lo que ella necesitó, porque yo le he podido dar a mis hijos lo que necesitan, porque yo le di a mi esposo la posibilidad de que tuviera paz en su vida y no tuviera que trabajar las horas de las horas en un banco, que lo que hiciera sacarle hasta lo último, que tenía vacaciones para irse conmigo a un viaje y no podía y no sabíamos si se las iban a dar o no. Cuando nosotros podemos sentarnos con los hijos y decirles, ok, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Pero todo tiene un precio en la vida. No hay comida gratis. Si usted quiere triunfar, usted tiene que pasar por el proceso de triunfar. Y tiene que estar dispuesto a hacer que las cosas sucedan. Usted tiene que ser una persona que estudie. Y usted tiene que ser una persona que prospecte. Y usted tiene que ser una persona que al estar leyendo un libro, usted diga, wow, esta idea se me vino, voy a anotarla. Porque como que a veces se nos olvida o no sabemos que los networkers debemos de leer, no porque nos emociona, es porque eso es parte de nuestro negocio de ser networker. Tenemos que leer todos los días.
Cuando nosotros leemos, empezamos, y a veces decimos, tenemos que leer, sí, Robert Kiyosaki. No, no, no. Robert Kiyosaki, el negocio del siglo XXI. Sí, 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 está bien. ¿Y lo demás? Y todos los días. O sea, nosotros líderes todos los días tenemos que leer. Y es cuando leemos todos los días que se nos vienen ideas. Y cuando se nos vienen ideas que empezamos a hacer cosas diferentes. Y cuando usted hace cosas diferentes, usted va a conseguir situaciones diferentes. Cuando usted se mantiene en su zona de confort, cuando usted es la misma persona, no pasa nada en su vida. Nada. Porque usted así lo decidió. Y las cosas pasan en su vida cuando usted toma decisiones. Cuando usted a veces, un emprendedor se levanta de primero y se acuesta de último. Un emprendedor que quiere emprender levantándose a las 8 de la mañana no hace nada. No hace nada. O sea, tal vez ustedes dirán, esta está loca. Sí, claro, es que a mí este negocio me dio todo lo que yo necesitaba. Este negocio me ha dado todo lo que yo necesito porque en mi baño están todos los productos que hace que yo tenga el estilo de vida que tengo. En mi baño no cabe ni un solo producto que no sea el producto de Oriflame. Yo no puedo comprar un producto que sea competencia de mi negocio. Ninguno. O sea, yo tengo que usar absolutamente todos los productos que son de mi negocio. No puedo usar un champú, no puedo usar un desodorante. Ustedes tienen wellness completo. No pueden, o sea, no puede ser que en tiempos de COVID ustedes no estén con todos sus botes de wellness ahí. Yo cuando lograba irme a alguno de los viajes, alguna de mis compañeras le decía, llévame esto y esto y esto y esto, porque nosotros no lo tenemos. Lo que tenemos son batidos y sopas. Y aún así, aquí los tengo. Porque es lo que tengo. Pero entonces, ¿qué hay en su casa? ¿Qué hay en su casa que muestre que usted es un líder real? ¿Qué hay en su casa que muestre que usted es un emprendedor en el área de cuidado personal? ¿O es que usted tiene un producto de un lado y un producto del otro? Usted está matando su negocio. Cuando usted coge un producto de la competencia porque sale más barato que le está diciendo al otro, no compre este porque es más caro. Cuando usted tiene ese producto, cuando usted le dice a la gente, nosotros somos networkers, nosotros tenemos un negocio, compre los productos. Si quiere comprarlos en oferta, compre para 2 o 3 meses. Nuestros catálogos vienen más o menos cada 3 o 4 meses con los productos básicos que hay en oferta en todos los países. O sea, a mí me vienen las pastas de dientes en oferta y compro para 3 o 4 meses. Porque en mi casa no cabe un solo producto que no sea de mi negocio. Ni uno solo. Y si usted al otro lado tiene algún producto, vaya, fíjese. Porque eso es lo que la tiene detenida para que su negocio siga funcionando. Yo hablo demasiado y no paro. No, así es. Y así es aquí en esta casa, todo es de Oriflame. Y si yo veo algo que la empleada tiene una cosa que no es de Oriflame, para afuera, le regalo la que se parece a esta para que la use. Y ella, mi empleada, que es afiliada de Ingrid, se ganó el viaje a Las Vegas. Que wow. No es a Las Vegas, sino a Cancún. Eso es una satisfacción muy grande de ver a la gente crecer porque tú le diste un empujoncito. Mira, pero esa energía tuya y esa decisión, es que nos tienes, pero así, con la boca abierta. No, sensacional, Ceci, de verdad. Sigue, yo sé que tienes tu tiempo contado, pero tienes 5 minutos más. Sí, tengo 5 minutos más. Bueno. Voy para otra reunión de mi red, que es, por ejemplo, lo que un líder siempre tiene que estar abierto. Tiene que estar abierto a estudiar, tiene que estar abierto a escuchar, tiene que estar abierto a hacer ajustes. Hay que hacer ajustes porque nosotros tenemos un sistema que se llama Sarpio, que es la base de lo que tenemos que hacer. Tiene que darle reconocimiento a sus líderes. La verdad es que nuestro negocio se basa en personas, a la par de una empresa que se llama Oriflame, pero el negocio fuerte son las personas. Y para mí lo más importante es darle reconocimiento a mis líderes. En una reunión de oportunidad mía, para mí lo más importante es reconozcamos el valor de lo que hacen. Cuando tenemos en el equipo una persona que aporta valor porque es maquillista, porque ha aprendido mucho de cuidado facial, porque nos ayuda con paquetes de ofertas, por ejemplo, esa persona es muy valiosa en el equipo, tenemos que reconocer lo valiosa que es. Para mí, una reunión de oportunidad a la que yo le llamo tarde entre amigos es una reunión para reconocer el valor de mis socios.
el valor que ellos tienen dentro de mi organización. Yo no sería la persona que soy si no tuviera la bendición de tener a mi lado la clase de líderes que tengo. Esa clase de líderes que me enseñan a crecer cada día. Líderes que con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que aportan, me enseñan que gracias a ellos logramos lo que logramos como Red de las Hormigas. Red de las Hormigas no es Cecilia Pochet. Red de las Hormigas es un grupo de personas que nos hemos convencido de que podemos cambiarle la vida a otras personas haciendo cosas diferentes. Y por eso nos hemos transformado de ser Red de las Hormigas a ser las hormigas poderosas digitales. Antes éramos hormigas que andábamos en la calle, que trabajábamos tocando puertas, que le hablábamos a Raimundo y todo el mundo. Ahora somos personas que estamos enseñándole a otros a trabajar digitalmente, que estamos aportando muchas cosas. Por ejemplo, Gabriela, mi socia Gabriela que está aquí, ella se ha especializado en marca personal. De hecho, ella está trabajando marca personal de líderes, de varios países. Y aparte, pues eso que ella tiene muy bueno lo aporta también a nuestra red. Así que si en algún momento ustedes quieren trabajar digitalmente lo que es marca personal, háblense con Gabriela que ella les puede ayudar al respecto. Por otro lado, por ejemplo, yo tengo aquí a Elied, por ejemplo, una de nuestras socias, Elied, pero creo que son las que están de la red. Elied y Vero, ellas son de las educadoras, junto con Gabriela, de nuestras educadoras de hormigas poderosas digitales. Si algo ha hecho nuestro equipo de hormigas es que hagámoslo juntas, unámonos juntas, empecemos a enseñarle juntas a todos. Que la gente que llegue a nosotros sepa que hay no solamente un líder, que tiene que haber un líder a la par, que es el responsable, que es el que enseña, que es el que apoya, que es el que guía, pero también hay un equipo que se llama Hormigas Poderosas Digitales, que estamos siempre al lado para apoyar a todo el que lo necesite. A mí, si algo me emociona, es saber que yo puedo llegar a donde una Vero, por ejemplo, y decirle, Vero, que ya es educadora, que ya pasó por nuestro plan de inducción de hormigas poderosas digitales y decirle, Vero, puedo contar con vos para que me apoyes en nuestra comunidad de Bella Naturalmente, que es una comunidad propia de Red de las Hormigas, y que me haya dicho que sí. O sea, para mí eso es muy valioso, porque eso quiere decir que a mi lado hay gente que es increíble como personas. O sea, son personas con las que Dios me ha premiado para que mi negocio sea lo que soy. No, qué maravilla de charla, nos dejaste pero emocionadas. Esta charla va a quedar grabada y te la voy a mandar. Te la voy a mandar. Yo sé que tú tienes afán, tienes la otra reunión, pero mira, de verdad quiero agradecerte y mandarte el abrazo más fuerte porque fue una conferencia sensacional, aprendimos mucho de ti, la gente te conoció, eres maravillosa, te quiero mucho y otra vez vamos a estar por acá. Bueno. Voy a decir una cosa, todavía tengo 5 minutos. Bueno. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, que me la haga. Yo todavía tengo 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, que me la hagan para ver de qué manera puedo guiarles. A ver, vamos Ingrid, tú que estás pendiente del chat, a ver. Pues, estoy viendo el chat, pero estoy viendo más que todo que te están felicitando, que eres súper edificante, que inspiras mucho. Yo quiero preguntar. Dale, María C., dale. Yo la he visto a ella, yo soy seguidora de ella y la veo todo el tiempo virtualmente. Ella habla y habla de muchos temas. Ella, ¿cómo hace para todos los días tener un tema diferente? ¿De qué se basa? ¿Cómo hace? Bueno, hay varias cosas, María, hay varias cosas. En primer lugar, leo todos los días. Todos los días leo. Entonces, cuando yo leo, usted googlea y pone libros para emprendedores y le salen chorrocientos mil libros para emprendedores. Todos los días leo. Todos los días, como parte de mi rutina diaria, yo tengo una rutina de agradecimientos y de afirmaciones positivas todos los días, que también lo voy a YouTube y lo encuentro. Además de eso, tengo tantas cosas dentro de mi mente que he decidido empezar a escribirlas. Y he decidido empezar a escribirlas como una manera de enseñarle a las personas. Para mí, mi perfil es la plataforma de educación con lo que yo puedo aportarle a la gente. Cuando yo iniciaba, cometí tantos errores en el camino y a pesar de los errores, pues he llegado a estar hasta donde estoy ahora. Entonces, cada vez que me siento a escribir,
en algún momento yo dije, ok, yo trabajo en cuidado personal. Obviamente, si yo recibo a alguien, pues es en cuidado personal que le voy a guiar en lo que es el negocio nuestro, que es Oriflame. Pero la verdad es que a mí me salen todas mis experiencias. Me Todo lo salen, o sea, todo lo que metes en Facebook, lo leo yo soy una admiradora, leo todos tus artículos de Facebook y yo te estaba diciendo, júntalos, escríbete un libro, te lo compramos, maravilloso, solo con los artículos de Facebook que son, cada uno es mejor que el otro, de verdad. bueno, ya tengo el nombre del libro que todavía apenas lo tengo en camino, se llama Remembranzas de una Networker. Algún día se lo saco. Algún día se los saco, posiblemente este año. O sea, la verdad es que para mí es muy importante que quede las historias de uno, porque las historias de uno pueden servir de ejemplo para otras personas. La gente se asusta y cree que esto es como para extraterrestres. No, o sea, todos en el camino hemos cometido errores y sin embargo, esos errores no, lo que nos han hecho son más fuertes. El cometer un error no significa que estamos haciendo las cosas mal, es que estamos aprendiendo cómo hacerlas bien. Y eso hay que aprenderlo y hay que quitarse el miedo, hay que quitarse el miedo de que yo no soy capaz. Sí soy capaz, hay que leer libros que te edifiquen. Estamos en tiempos de pandemia y en tiempos de pandemia usted abre el televisor y lo único que ve es todos los muertos que tiene. Y si abren el televisor para ver las noticias de su país, son todas las huelgas y todo lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no hacer cosas diferentes? Porque en lugar de sentarme a ver una noticia en donde se habla del COVID que mata o de las huelgas que se están dando, ¿por qué no empezamos a ser responsables con nosotros mismos? ¿Por qué no empezar a dejar de hacer reuniones con otras personas? ¿Por qué no decidir que yo me voy a poner sí o sí mi mascarilla y voy a mantener la distancia de 2 metros con las personas? ¿Por qué no decidir que yo no es momento de que hagamos fiestas en ninguno de nuestros países? ¿Por qué no decidir que en lugar de sentarme a ver una noticia que lo que hace es hacerme sentir mal, agarro un buen libro y lo leo? ¿Por qué no decidir que empiezo mi mañana no agarrando el celular para verlo, sino agarrando el libro y haciendo mis afirmaciones positivas y mis agradecimientos? ¿Se han puesto a agradecer por su celular, el que les permite trabajar? ¿Se han puesto a agradecer porque ustedes tienen cama y muchos no la tienen? ¿Se han puesto a agradecer porque tienen agua potable que muchas personas no tienen? ¿Han agradecido por su almohada? ¿Han agradecido por su esposo? ¿O son de las que todo el tiempo están hablando, mi esposo que es aquí, esto y esto y esto y el otro? En lugar de agradecer porque tienen un esposo que Dios y la vida les dio, ¿qué están haciendo ustedes por cambiar su relación de familia? Cambien su relación de familia, empiecen a llenarse con cosas buenas para ustedes, cosas buenas para su familia. Ayer les dije a mis hijos, hijos, yo sé que la situación está complicada con el COVID. Ustedes y yo lo que tenemos que ser es ser responsables. Nosotros no podemos estarnos uniendo con otras personas porque no debe ser. Sin embargo, sí tenemos que leer cosas que nutran nuestra mente de tal manera que podamos hacer que nuestro cuerpo inmunológicamente se levante y que si nos llegara a dar el COVID, trate de defendernos de la mejor manera posible. Pero si ustedes estamos todos en medio del COVID y además abren noticias y abren todo esto para ver ese tipo de cosas, lo que hacen es bajar su sistema inmunológico. Hagamos que las cosas sucedan y con toda pena los tengo que dejar. La pasé súper bien. Gracias. Métanse a Gracias. Facebook, Gracias. Ceci, una usted. última. ¿Qué libro recomiendas para que alguien avance con firmeza en el plan del éxito? Bueno, hoy precisamente nosotros estamos empezando un nuevo grupo de hormigas poderosas digitales. Ya les voy a comentar porque hoy estábamos hablando de esa lista de libros que sí o sí todos tenemos que leer. Definitivamente, Secretos de la Mente Millonaria, sí o sí tienen que leerlo. Secretos de la Mente Millonaria, porque a veces es la mente la que no les permite que ustedes avancen. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, tienen que leerlo. La otra que es importante, hay libros que son propiamente de multinivel, claro que tienen que leerse El negocio del siglo XXI. También es importante que ustedes lean libros como Gaby, recuérdame el libro del que estamos leyendo, Gabriela Urbina, Haciendo que el primer círculo funcione, de Randy Gage. Tienen que leerlo, Haciendo que el primer círculo funcione. Les prometo
que en mi post de estos días voy a poner una lista de libros que sí o sí tienen que leer. Dejen el cuento de que leen cuando están motivadas. Leen porque tienen que leer. Ustedes son networkers. Los networkers tenemos que leer toda la vida. Ahora hay audiolibros. Yo me pongo a pensar, a mí me encanta leer porque yo subrayo y eso me gusta. Tengo un montón de libros físicos, ahora compro libros virtuales, pero en el iPod los subrayo, lo que me interesa, tengo cuadernos donde yo anoto. Y la otra que es importante, si ustedes no les gusta o se cansan, hay audiolibros. Vayan a bajar sus audiolibros, vayan a escuchar los audiolibros, tomen nota, estudien. Ustedes no pueden ser networkers profesionales siendo del montón, porque del montón hay un montón. Chao, chicos, los dejo. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Gracias por haberme invitado. Gracias. Espectacular esa charla, Ceci. Tenemos que Muchas volver. gracias. Y Qué bueno, Gracias a muchas ustedes. gracias. Métanse en Facebook, busquen Cecilia Pochet y lean todos los artículos diarios de Cecilia. Me van a encontrar como Ceci Pochet Emprendedora, porque Cecilia Pochet es mi perfil personal en donde ya yo no pongo nada. Para mí todo va en Ceci Pochet Emprendedora. En Facebook, en Instagram me encuentran como Ceci Pochet Emprendedora. Un abrazo, que Dios me los bendiga y gracias por haberme invitado. Chao. Gracias a tu esposo y a tus hijos. De verdad, gracias. Mucho. Gracias. Yo también te quiero. Chao. Chao.